Ya, primero preguntar como si se entendió esto, porque sé que lo expliqué medio rápido, como se está acabando la grabación, pero igual lo puedo explicar como de nuevo si es que alguien no entendió. Pero de verdad que son casos muy específicos. Si alguien tiene dudas me puede decir, pero vamos con la P3 mientras. Ya. Eh, ya, la P3 es como el caso más simple, de hecho es como la simplificación del problema que vimos ayer, que si se acuerdan que era como un conito con una tapa. ¿Ya? Y esta es como la versión, esta es la versión más compleja de verdad de todos los que pueden ver como en términos de las restricciones, ¿ya? La función en sí no era difícil, pero las restricciones al final terminan con 4 restricciones y eso es como súper complicado. La mayoría de casos, y siento que es el que suele poner el profe como en el control, son casos de este tipo, ¿ya? Donde tienen una pura restricción, pero que está en función de desigualdad, y una función que es la que quieren ustedes optimizar, ¿ya? Esto de verdad que es como, de verdad el más típico, así, pero lejos de ser el más típico. Déjenme ver. Un segundo, un segundo, un segundo. Ya. Entonces, cuando ustedes, yo les había dicho que cuando trabajamos con desigualdades, tenemos dos casos. Los puntos que están, entre comillas, al interior de la restricción y los puntos que están, entre comillas, en la frontera de la restricción. Entonces, lo que vamos a hacer acá, para este tipo de ejercicios, y es siempre igual, es dividimos el ejercicio en dos casos. El caso uno va a ser los puntos al interior, es decir, los puntos que tienen la restricción de la forma x cuadrado más y cuadrado menor a uno. Y después vamos a tener los puntos que están en la frontera. Ahí lo pongo entre comillas porque, como les había dicho, como tal no es una frontera y como tal no es un interior, sino que es literalmente imponer desigualdad y imponer igualdad, ¿ya? Pero no son necesariamente la frontera y el interior, ¿ya? Entonces vamos a tener x cuadrado más y cuadrado igual a uno, ¿ya? Para los puntos al interior se trabaja como optimización sin restricción, es decir, vamos a partir por el caso uno que es interior, es decir, opti sin restricción. Y nuevamente hacemos siempre los mismos pasos, condición de primer orden, condición de segundo orden, pero en este caso, como sabemos que vamos a trabajar en opti sin restricción, una vez que yo tengo los puntos críticos, tengo que separar los que sí se encuentran al interior y los que no están en el interior, y los que no están no me importan, ¿ya? Entonces, realizamos primero la condición de primer orden de nuestra función es esta función de acá, entonces voy a copiarla, eh, f de x, y igual a exponencial de x menos y por x cuadrado más y cuadrado. Y la condición de primer orden, gradiente de f igual a 0, nos va a otorgar entonces dos ecuaciones. Derivando la función respecto a x, en este caso es una exponencial, y además tenemos un paréntesis, así que hay que hacer producto. Y vamos a tener que entonces es derivar el primero, mantener el segundo, más derivar el segundo, mantener el primero. O sea, derivando la exponencial nos queda exactamente igual, por el segundo, más derivamos el segundo, es decir, derivamos esto, nos da un 2x, y multiplicamos por el primero, es decir, la exponencial. ¿Ya? Y esto todo igualaba a 0, 0. Derivando respecto a y nos pasa exactamente lo mismo. Derivamos el primero, es decir, el e a la x menos y por regla de la cadena, aquí nos sale un derivado de la que está arriba, o sea, derivada del exponente de la exponencial. Y en este caso, como es un menos y derivado con respecto a y, nos queda un menos que bota hacia afuera por x cuadrado más y cuadrado más, derivamos el segundo, es decir, derivamos esto, nos queda un 2i por e de x a la menos, perdón, x menos y. Ya, entonces esto nos da un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas, ¿ya? Y este es como de estos como sistemas comillas, comillas, comillas más raros, ¿ya? Tampoco es que sea tan raro. Claro. ¿Qué es lo que aquí puede quizás hacérseles como complejo de ver, pero que es lo más clave? Y es que ustedes siempre como tienen una ecuación igualada a cero, pueden matar todo lo que sea distinto de cero que esté en toda la ecuación, ¿cierto? O sea, vamos a factorizar y matar. Entonces, por ejemplo, en este caso, las exponenciales, como sabemos que la exponencial para cualquier x, para cualquier eh, valor va a ser distinta de cero, se muere, ya la tiramos dividiendo hacia acá, y pasa exactamente lo mismo acá. Entonces, finalmente el sistema solamente nos va a quedar x cuadrado más y cuadrado más 2x igual a 0 y menos x cuadrado más y cuadrado más 2y igual a 0. Y al final es como nuestro sistema con las ecuaciones, ecuación uno y ecuación 2. Entonces, cuando ustedes estén como en cosas que son más complejas, porque igual aquí es una exponencial, en verdad no es tan complejo, pero cuando ustedes tienen como en funciones más grandes,
intenten primero factorizar para que les quede el sistema lo más simple posible. Ya, en este caso nos damos cuenta que podemos hacer 1 menos 2, perdón, 1 más 2. ¿Ya? Porque este término de acá es lo mismo que este término de acá, solo que los diferencia el signo negativo. ¿Ya? Y esto es algo que se suele hacer mucho como en los sistemas. Eh, y si ustedes hacen eso, les va a quedar 2x más 2y igual a 0. Es decir, yo aquí obtengo que x es igual a menos y. Y ahí es como la primera condición. Sabiendo que x es igual a menos y, yo puedo reemplazar en cualquiera de las otras dos ecuaciones para obtener como el valor de x y el valor de y. Entonces reemplazamos en la primera, porque es la más fácil. Bueno, en verdad es lo mismo. Y nos va a quedar x cuadrado más y cuadrado, que en este caso vale menos x, pero es decir, menos x elevado a 2, más 2x, ¿ya? Igual a 0, es decir, x cuadrado más 2x igual a 0. eh, y por lo tanto acá vamos a tener, factorizamos un x y nos queda, bueno, no, 2x cuadrado, voy a hacerlo en orden mejor, más 2x igual a 0. Y finalmente nos queda entonces x más 1 igual a 0, es decir, que x vale menos 1. Pip, 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 pip. Ya. Y sabiendo que x vale 1, como teníamos que x era igual a menos y, es decir, y es igual a menos x, sabemos que y va a ser igual a 1. Y por lo tanto, el punto crítico, que es el único punto crítico de este problema, va a ser el punto menos 1,1. ¿Ya? Y aquí lo que uno tiene que hacer es tomar el punto crítico. Si tuvieran más de un punto crítico, toman todos los puntos que sean necesarios. Y ay, aquí le puse, perdón. Aquí, ya. Tomamos este punto y evaluamos y vemos que efectivamente cumple la restricción. ¿Ya? Ah, Eh, el Dale. 0,0 tampoco como el 0,0 no lo anula el gradiente también en sin restricción. Sí, you're right. ¿No lo puse en la pauta? Creo que no lo puse en la pauta. Efectivamente no lo puse en la pauta, pero lo tengo desarrollado aparte. Sé que lo tengo en algún lado. Pero sí, tenéis razón. Sorry, 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 sorry. Ani, Eh, sí, eso te iba a decir. ¿Cómo sabemos que no nos estamos saltando ningún punto crítico, más o menos? ¿Algún consejo? Déjame, estoy pensando por qué. No, porque es que en verdad siempre es lo mismo, ¿ya? Siempre cuando tú tenés como tus funciones, la forma de no saltarte ninguno es agarras uno, agarras tu primera ecuación, ves todas las posibilidades de esa ecuación y esas posibilidades las reemplazas en la segunda. Y si tuvieras como, por ejemplo, no sé, un sistema que tiene cuatro ecuaciones, uno, dos, tres, cuatro, la mejor forma para evitar saltarse todos los puntos, aunque siempre es la más hueviada, ¿ya? Es tomas la primera, reemplazas en la segunda. Lo que obtengas de eso, lo reemplazas en la tercera. Lo que obtengas de eso, lo reemplazas en la cuarta. ¿Ya? Y así te aseguras que estás recorriendo todos los casos. Suele ser la forma más hueviada porque a veces quizás el sistema es más fácil de resolver. Si, por ejemplo, tú, no sé, sumáis estas dos ecuaciones y lo que te da lo reemplazas en el de arriba. Ya, pero ahí puede pasar lo que me acaba de pasar a mí, y es que te salta un punto. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, la forma de verdad que la forma como más recomendada, que es de hecho la que yo digo que a ustedes les conviene hacer en el control, es reemplazar como función a función, o sea, como ecuación a ecuación. Y así, ahí estáis 100% segura de que no te saltaste nada. ¿Sí? Estoy pensando en qué momento me comí Pero el te lo cero. saltaste al factorizar el Ah, X. sí, efectivamente. Sí, sí, sí. Eso estaba viendo. Acá. Thank you. Acá, acá, acá. Aquí. Ya, entonces sí. El 2 sí se muere porque el 2 sí lo puedo matar y nos queda entonces x por x más 1 igual a 0. Y aquí hay dos casos. Ahora sí, caso 1, x igual a 0. Si x vale a 0, el punto crítico es el 0, 0. Y, ay, mi hermano, perdón, son unos monos, lo siento. Caso 2, x es igual a menos 1. Y en este caso tenemos que el punto es menos 1,1. Y tenemos ahí sí los dos puntos críticos. Igual, de verdad que mi consejo es como, si pueden hacerlo en orden, háganlo en orden. Porque, sí, o sea, en este caso el error no fue ese, pero sí es verdad que cuando ustedes agarran y, por ejemplo, suman cosas o restan cosas, a veces al restar o al sumar esas cosas están como eliminando uno de los puntos críticos o no están pescando uno de los puntos críticos. Y si hacen las cosas como, bueno, da igual que no sea de arriba hacia abajo, pero mi punto es como, toman todo lo de una ecuación, se aseguran de estar cubriendo todo lo de esa ecuación, y después de que lo cubren, se pasan al otro. Por ejemplo, no sé, de acá a acá, de acá a acá, de acá a acá. Pero no hacen
juntar ecuaciones. Por ejemplo, restar y sumar esto, o restar y sumar esto, y después eso lo reemplazan. Cuando hacen eso de restar y sumar, es donde a veces sale que uno se salta un punto. Suele ser lo más típico. En este caso fui yo, el error fue humano, pero eso puede pasar. Ya, eso. Entonces tenemos dos puntos críticos, ahora sí. Em, ya. Tenemos que ver que los puntos cumplan mi restricción. Ya, y aquí hay algo importante a aclarar. Ya, yo siempre, y esto es error mío, yo siempre en las pautas lo que hago es que lo anoto así, ya, simplemente con el menos para separarlo en los dos casos. Pero en este caso, cuando ustedes trabajan los puntos al interior, puede ser que estudiarlo así quizás sea más fácil. Ya, voy a explicar a qué es lo que voy. Que, por ejemplo, ustedes tienen sus puntos críticos y ustedes tienen su restricción, puede ser que justo no sé, tengan puntos que son críticos porque la función los hace puntos críticos y son críticos porque tocan justo la restricción. ¿Ya? ¿Se entiende a lo que voy? ¿Qué es lo que pasa? Que estos puntos yo recomiendo estudiarlos como si fueran parte de este caso, ¿ya? Porque este caso, el tiro, nos dice si son máximos o mínimos. En cambio, estudiándolos así, ustedes no tienen un criterio para saber si son máximos o mínimos, porque el criterio para determinar, que es por medio de la Hessiana, solo sirve para la optimización sin restricción. Entonces, mi consejo es que incluyan también los puntos que están justo en el límite, ¿ya? Porque así al tiro lo tienen clasificado y no tienen que evaluarlo después, ¿ya? Es como por eso, en verdad. Entonces, como suele ser más, o sea, yo siempre lo noto así porque el caso de que tengan un punto que sea crítico porque la función lo hace crítico y porque está en el borde, es como un caso súper específico y es raro de ver, pero justo creo que sí es el caso. Entonces, sí, eso. Al final lo que van a tener es que el punto va a estar repetido acá y va a estar repetido acá, ¿ya? Posiblemente. Pero da igual que esté repetido porque van a llegar a las mismas conclusiones. Entonces, eso. Entonces acá lo que uno tiene que hacer después de que tiene sus puntos críticos es asegurarse que efectivamente estén al interior, ¿ya? Es decir, reemplazarlos en la condición y ver que cumplan, ¿ya? Eh, de hecho, no, creo que directamente no cumple, ¿no? Sí, efectivamente, ya da igual. Entonces, haciendo eso, nosotros nos damos cuenta que en este caso, reemplazando, tenemos que nos queda 1 más 1, que no es menor o igual a 1. Entonces, este punto queda eliminado, ¿ya? Y no lo vamos a evaluar. Podrían clasificarlo, pero sería innecesario porque no es de los puntos que están en el área que ustedes quieran estudiar. Y en cambio, realizando eso para el 0, 0, tenemos que el 0, 0 evalúa en la restricción, nos va a dar 0 más 0, que efectivamente es menor o igual a 1, así que este punto sí nos sirve. Vamos a poner con verdecito. Sí, sí nos sirve. Entonces, finalmente, para el interior, tenemos que el punto crítico es el punto 0,0. Y ahí el otro se descarta. Como les digo, igual lo podrían estudiar, pero no es necesario. Ya. Estudiamos a qué corresponde este punto crítico, y eso lo vamos a hacer por medio de la Hessiana. ¿Ya? En este caso, teníamos el gradiente que es esto de acá. Permiso, me voy a llevar esto. Ya. Teníamos que la derivada de la función con respecto a x vale esto de acá, la derivada de la función con respecto a y vale esto de acá. ¿Ya? La hessiana de esta cuestión es larga, pero se las voy a anotar igual, ¿ya? Pero les dejo propuesto como que ustedes calculen las segundas derivadas, porque aquí lo que pasa es que aquí les sale un producto, aquí les sale un producto, ¿ya? Y después yo lo factorizo para que quede como más visible. Entonces voy a escribirles como el resultado factorizado, ¿ya? Pero eso, la hessiana va a dar em, exponencial de x menos y por x cuadrado más y cuadrado más 4x más 2. Y acá menos exponencial de x menos y por x cuadrado. Uy, lo hice muy grande. Uy, ya. X cuadrado más y cuadrado más 2x menos 2y. Ahí. Acá menos exponencial de x menos y por x cuadrado más y cuadrado más 2x menos y. Y acá exponencial de x menos y por x cuadrado más y cuadrado menos 4y más 2. Este quedó como muy al bordecito. Ahí. ¿Ya? Entonces, la hessiana da eso. Ya, por si acaso, esto no es una resta, está separado, ya son los cuatro términos de la hessiana. Eso. Entonces, después uno lo que hace es evaluar el punto crítico, en este caso es el 0, 0. Ya, y evaluando, obtienen que esto les da 2, 0, 0, 2. Ya, ese 2 sale de que la exponencial de 0 es 1. Todos estos términos de acá, le valoren 0 se mueren y nos queda este 2 que está solito. Entonces queda multiplicando un 1 por un 2. Acá pasa exactamente lo mismo.
Y acá se muere todo porque no tengo nada que no dependa de x y de y. Y como x y y valen 0, da todo 0. Entonces nos queda esa hessiana. El determinante es directamente la multiplicación de los dos números que están acá. Entonces nos queda 4, que es mayor o igual a 0. Y el primer término, es decir, la segunda derivada de f, eh, con respecto a x cuadrado, nos da 2, que es mayor o igual a 0. Por lo tanto, se concluye que este punto es mínimo. Entonces, por lo tanto, el punto 0,0 es mínimo. Y ahí terminaremos con la parte que es de optimización sin restricción. ¿Alguna duda de eso? ¿No? ¿Hay algo en el chat? Permiso. Y yo no entendí por qué solo consideraste la segunda derivada de x. Ah, ya. Esto es uno de los criterios que tú puedes utilizar para... Ya, tienes como tres criterios principales. Al tiro y si te doy la palabra. Tienes tres criterios principales con los que tú puedes determinar si tus puntos son máximos mínimos o puntos silla. ¿Ya? Uno de los criterios te dice que si tu hessiana es de 2 por 2, tú lo que puedes hacer es estudiar el determinante de la hessiana y ya, si el determinante es positivo, quiere decir que va a ser o un máximo o un mínimo. Si el determinante es negativo, quiere decir que es punto silla, ¿ya? Y si el determinante es cero, quiere decir que no puedes como concluir por medio de este criterio. Cuando tienes el caso de que el determinante sea positivo, tienes que puede ser máximo o mínimo. Y tu segundo criterio para diferenciar es estudiar esta cuestión de acá, que es el primer término de la matriz hessiana. Entonces tú lo que haces es estudiar ese punto. Si ese punto es positivo, era un mínimo. Si ese punto es negativo, es un máximo. Ahí es como uno de los criterios, de los múltiples criterios que tenéis para determinar a qué corresponde el punto que estáis estudiando. ¿Se cacha? Sí, gracias. Ya. Entonces sería mínimo. Y con eso terminaríamos el caso 1, que es los puntos que estarían como al interior del coso. Y para el caso 2, vamos a estudiar entonces la restricción de igualdad. Entonces, caso 2, como es restricción de igualdad, tenemos opti con restricción. Y en este caso, el ejercicio va a ser entonces, espérame, voy a llevarme de nuevo la función porque se me olvidó. Voy a llevarnos todo esto. Ya. Tenemos entonces que queremos maximizar o minimizar esa función de ahí, sujeta a que x cuadrado más y cuadrado sea igual a 1. ¿Ya? En este caso vamos a utilizar Lagrange y voy a utilizar otra forma de escribir el Lagrange. ¿Ya? Ya os había dicho que el Lagrange se puede escribir como gradiente de f igual a lambda por gradiente de g, o alternativamente gradiente de f menos lambda por gradiente de g igual a 0, o alternativamente gradiente de f más lambda por gradiente de g igual a 0. Hay otra forma en la que uno puede escribir el Lagrange, que es definir el Lagrange, valga la redundancia, que es algo que nosotros nunca hacemos y se saltan hasta los profetim, pero que están algunas pautas, ¿ya? Por eso es que lo voy a hacer así, solo para que cachen que cualquiera de estos desarrollos es alternativo y llegan exactamente a los mismos resultados. Teníamos esas opciones, opción 1, opción 2, opción 3, ¿ya? La otra opción, que es la opción 4, es definir algo que se llama Lagrange, que es x y lambda. ¿Ya? Se añade el lambda, es una función donde añadimos el lambda como una de las variables de mi función, y la función es de la forma f de x, y más lambda de g de x, y. Y ahí si tuvieran más, lambda 1, lambda 2, lambda 3, se irían sumando acá. Lambda 1 por g1, lambda 2 por g2, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces ustedes definen esta función, que en nuestro caso va a ser L de x, y como lambda igual a la función, que era exponencial de x menos y por x cuadrado más y cuadrado. Ya, aquí lo hice con menos, ya. Eh, puede ser, aquí da igual si es con más o con menos, ya, porque como les decía, el lambda se come el más o se come el menos, ya, entonces como que no nos importa. Lo hice con menos en la pauta, así que lo voy a hacer así, con menos igual acá para no perderme. Lambda por mi restricción, en este caso, x cuadrado más y cuadrado menos 1, ¿ya? Que era la restricción que teníamos acá arriba, pero escrita en función de igualdad, es decir, el g es igual a x cuadrado más y cuadrado, perdón, de igualdad a 0, menos 1 igual a 0, ahí sí. Entonces aquí tenemos f y aquí tenemos g, y definimos eso, que es el Lagrange. ¿Ya? ¿Y qué es lo que tiene esta condición? Que esta condición les da el sistema al tiro, ¿ya? A diferencia de estas condiciones acá, donde ustedes llegaban a un sistema y tenían que añadirle la ecuación de la restricción para poder solucionar el sistema, cuando ustedes trabajan de esta forma, esto les da al tiro el sistema. Entonces como que es más eficiente. ¿Y qué es lo que uno hace? Uno calcula el gradiente de
L y lo igualamos al vector de ceros. Es decir, hacemos una segunda condición de primer orden sobre esta nueva función que definimos. ¿Ya? Los resultados son exactamente los mismos, ¿ya? Por si acaso. Entonces, calculamos el gradiente de mi función, que es derivar L con respecto a X. Em, De nuevo, esta derivada da una cosa larga, ¿ya? Porque tienen que derivar esto por producto y le tienen que añadir esto derivado por producto. Em, pero sí, derivando eso se obtiene exponencial de x menos y por x cuadrado más y cuadrado más 2x menos 2 lambda x. Ya que aquí lo que estoy haciendo es factorizar. Esta es la misma derivada que habíamos calculado antes con respecto a x, la derivada que está acá arriba. No me acuerdo dónde. Acá. ¿Ya? Pero la estoy factorizando por exponencial de x menos y para tener todo como en un mismo término junto. ¿Ya? Por si acaso. Entonces tenemos eso. Después calculamos la derivada de Lagrange con respecto a la segunda variable, que en este caso es y nos da exponencial de x menos y por 2y menos x cuadrado menos y cuadrado menos 2 lambda y. Y finalmente calculamos la derivada respecto a lambda, porque ahora Y lambda creo es que una no se... Ah, variable. no, aquí sí cargo. ¿Se movió ya? ¿Sí? Ahí se quedó pegado. ¡Ah! Maldición. Esperemos que se ponga. Y No lo me otro, mi siento duda que. era, ¿no es x cuadrado más y cuadrado por 2x y abajo por 2y? ¿No? Porque como es, como es cadena, o sea, es x cuadrado más y cuadrado, la derivada de eso por la derivada de lo adentro, que sería por la derivada de x cuadrado más y cuadrado, que sería 2x, ¿no? Espérame, que deja que se ponga esta cuestión de Ya. está y te respondo la pregunta. Eh, ahí sí creo, ¿no? Ahí estamos al final. Sí. Ahí, sí, ahí. Ya. Lo que tú me estás diciendo es como si este 2x de acá. eh, Deja ver qué es este. Ay, ¿por qué se pega tanto? Qué terrible. O sea, sí, al final ese 2x que se ahí debería estar multiplicando el x cuadrado más y cuadrado. No. Ahora te voy a explicar cómo, pero por qué. Espérame. Déjame. Ya, teníamos esto Sí. de acá. Ya, tú lo que. Esto de acá es la. Ay, pucha, es que está pegado todavía. Eh, no sé por qué se pega tanto. Maldición. Antes de mi internet, ¿cierto? Sí. Ay, de hecho se Antes sí, salió. pero ya, creo que ya, o sea, ahí lo hice bien, como paso por paso, y que lo había visto el ojo, pero ahora lo hice bien y me dio que era más por ¿Sí? x, no por y. ¿Sí? Ya, La bacán. que se multiplicaba y se iba a cero. Entonces, Claro, y se iba a después cero. lo factorizáis, entonces, claro, exacto. Es por la Sí. factorización. A ver, espera, voy a salirme con la tablet y me meto de nuevo porque se pegó todo. Maldición. A ver, ¿se está compartiendo ya, no? O vaya no. ¿No? Rayos. De hecho, ni siquiera sale que me metí de la tablet. Denme 2 minutitos para arreglar esto y sigo. Mm, Ahí sí, creo. Sí, Ahí sí. sí, bien. Ya. Entonces, ¿ya cachaste como por qué quedaba el 2x sumando? Sí, 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 caché. ya. Bien, Bacán. bien. Ya, entonces después, como ahora tenemos que el lambda es una variable, calculamos la derivada de el Lagrange respecto al lambda. Y en este caso, si se dan cuenta, lo que pasa es que nada de esto depende de lambda. Entonces vamos a simplemente derivar esto y el lambda es ahí, o sea, es como que se muere y nos queda menos x cuadrado más y cuadrado menos 1 y eso. Entonces tenemos acá menos x cuadrado más y cuadrado menos 1, ¿ya? Y llegamos a esto.
Y lo que uno hace es que fuerza una condición de primer orden sobre el Lagrange, entonces vamos a tener gradiente de L igual a 0, es decir, en este caso, todas estas ecuaciones que yo calculé acá arriba igualas a 0. Entonces tenemos, me las llevo para abajo, copiar, pegar. Los voy a ordenar un poquito para que no queden tan horribles. Ya, esto igualado a 0, igualado a 0, igualado a 0. Y tenemos entonces de nuevo mis, en este caso, tres ecuaciones y tres variables, que sería x, y lambda. ¿Ya? Y como les decía, lo extra es que aquí no tenéis que añadir una condición, porque al definir el Lagrange lo que estáis haciendo es forzar que esa como condición que nosotros añadíamos antes de la restricción sale al tiro, al calcular el derivado de L con respecto a lambda. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Esto es lo mismo que la restricción, solo que está multiplicado por un menos, porque yo definí el Lagrange con un menos, pero el menos pasa para el otro lado y nos queda así. Y tenemos entonces las mismas ecuaciones a las que habríamos llegado si seguimos el procedimiento que habíamos visto en las clases pasadas. ¿Ya? Y ahí queda como a gusto de cada quien cuál es la que usa. ¿Ya? Yo lo aclaro por si lo ven en alguna pauta, para que no se confundan y no, como no quede la embarrada. ¿Ya? Eh, Quedan 10 minutos. Creo que alcanzo. Sí, sí alcanzo. Ya. Entonces resolvemos el sistema. En este caso, ya no podemos como simplificar la exponencial, sino que tenemos que trabajar con la exponencial. Pero lo que nos podemos dar cuenta es que yo puedo de nuevo sumar el 1 menos el 1 y el 2, ¿ya? Porque o sea, perdón, restarlos. Porque al restarlo, como esto de aquí, bueno, esto de aquí, es lo mismo que esto de acá, solo que con un menos de diferencia, yo lo que voy a hacer es que voy a matar esos al cuadrado, ¿ya? Entonces me va a quedar algo más fácil de trabajar. Entonces hacemos 1 menos 2, no, más 2, perdón, 1 más 2, y haciendo 1 más 2, yo voy a tener eh, exponencial de x menos y por x cuadrado más y cuadrado más 2x menos 2 lambda x más exponencial de x menos y por 2y menos x cuadrado menos y cuadrado menos 2 lambda i igualadas a 0. Y aquí yo puedo matar este con este, y entonces nos va a quedar como un sistema como más simplificado, que va a ser exponencial de x menos y por ¿Por qué en este 2x. caso Dale. no te preocupas de los que puedan como perderse por la resta? Ya. Eh, en verdad no hay un porqué. Ah, Simplemente porque es más fácil de resolver así, pero como les decía, como cuando lo hacen así, tienen como ese riesgo de poder perderse como con alguna de las cosas. En este caso, el que voy a perder va a ser el cero, ¿ya? No, ni siquiera. em, no, no se pierde, creo el cero, espérenme. Un segundo. Ya, sí. Efectivamente, este caso lo que tiene es que cuando tú lo resuelves así, puede ser que se pierda como algún puntito. Cristóbal, estaba levantando la mano. Al tiro, ¿no? Sí. no, sí, era por esa pregunta. Ah, ya, eres tú mismo, ya, perdón. Que la resta no, o sea, como la resta y la suma tengo entendido que conservan como todas las soluciones de una ecuación, pero dividir y multiplicar podrían Eso, añadir o gracias. sacar soluciones. Te adoro mucho ahora mismo. Ya, sí. Eh, en el caso anterior yo lo que había hecho era pasar el x dividiendo, pero ya, lo que genera problema es cuando tú, por ejemplo, tomáis una ecuación y, por ejemplo, no sé, te conviene, tenéis como, a ver, ¿cómo me explico? Tenía esto, no sé, más uno igual a cero. Va a ser, creo que es el ejemplo más inútil de mi vida, pero y cuadrado más x, no sé, más 3 igual a cero, por ejemplo. Y tú lo que hacías, no sé, decía esta la divido por x, esta la divido por y, para que me quede lo mismo acá que acá, por ejemplo, y ahí las juntáis. Entonces ahí lo que estás haciendo es que estás asumiendo que x es igual a cero, o sea, que x es distinto de cero y que y es distinto de cero, por ejemplo. Entonces en ese caso lo que tú tendrías que hacer es agarrar esos valores por los que estáis, por ejemplo, el x igual a cero y el y igual a cero, y ver si es punto crítico, porque ese es el punto que estaréis como matando. ¿Cachai? Entonces los tomáis y los evaluáis, y si son, los consideráis como punto crítico, y si no, seguís adelante, ¿cachai? Pero mientras no multipliques, o sea, mientras no dividas por algo que pueda generar problemas, sí podéis como sumar y restar. Ah, ya, vale, vale.
Pero si llegas a hacerlo, porque hay casos donde efectivamente, yo he visto casos donde no se puede resolver el sistema, o bueno, es muy largo resolver el sistema, si es que no divides por esos valores. Ya, hay un caso que voy a intentar ver si lo tengo por ahí guardado, que vi el semestre pasado, que el sistema literal no se podía resolver como tú agarrabas uno y lo reemplazabas en el otro, no se podía resolver porque tenía un x elevado a 4. Entonces, como que este x elevado a 4 no tenía dónde reemplazarlo como para matarlo, y la única forma de resolverlo era partir esta ecuación por x. No me acuerdo si era x elevado a 2 o x elevado a 3. Y en ese caso tenía que separar el caso de x igual a 0. Ya, pero es como, creo que lo único que puede generar problemas es dividir por cosas que tienen 0. De hecho, ya, eso. Entonces, resolviendo esto, tenemos aquí esto, x menos y por 2y menos 2 lambda y igual a 0. Y nos queda como esta ecuación entre comillas más simple. Factorizamos por la exponencial, nos queda x menos y por 2x más 2y. Factorizamos por el lambda, menos lambda por 2x menos 2y, ¿sí? No, más 2y, igual a 0. Y acá tenemos el 2 acá, el 2 acá, el 2 acá y el 2 acá. Entonces, simplificando por el 2, nos queda exponencial de x menos y por x más y menos lambda por x más y igual a 0. Y en este caso, como tenemos el x más y el x más y a ambos lados, factorizamos por x más y, nos queda x más y por exponencial de x menos y menos lambda igual a 0. Y ahí esto lo hago netamente para dividirme en dos casos. ¿Ya? En este caso tenemos el caso de que este paréntesis sea 0 o el caso de que este paréntesis sea 0. ¿Ya? Por eso es que factorizo y dejo puras multiplicaciones para poder simplificar el sistema. Entonces tenemos caso 1, x más y es igual a 0. Y el caso 2, que va a ser cuando x más y sea distinto de 0, es decir, exponencial de x menos y menos lambda sea igual a 0. Eh, tu, 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 tu. Ya. Voy a partir por el otro, de hecho, porque es más fácil. Caso 2, tenemos exponencial de x menos y menos lambda igual a 0. ¿Ya? Si fuera este caso, tendríamos entonces que lambda vale exponencial de x más y, perdón, x menos y. Y esto lo podemos reemplazar en cualquiera de las dos otras ecuaciones, en la ecuación 2 o en la ecuación 1. En este caso lo voy a reemplazar en la ecuación 2. Copiamos esto de acá. Perdón, en la ecuación 1. Pegamos acá. Y reemplazando el lambda, vamos a tener que acá nos queda entonces menos 2 exponencial de x menos y por... ¿por qué era? Perdón, un segundo. Por x igual a 0. ¿Ya? Y si nos damos cuenta, este término de acá es lo mismo que este término de acá, ya solo que está con signo negativo. Es decir, esto va a morir con esto, y nos queda entonces exponencial de x menos y por x cuadrado más y cuadrado igual a 0. Como sabemos que la exponencial es distinta de 0 para cualquier cosa, entonces vamos a tener x cuadrado más y cuadrado igual a 0, pero este era el caso donde nosotros habíamos asumido que lo que era 0 era esto de acá, es decir, esto es distinto de 0, porque ese es el otro caso. Entonces, como ese caso lo estamos cubriendo en el caso 1, y aquí está como siendo redundante y nos está forzando a volver a ese mismo caso, este caso lo descartamos, ¿ya? Porque trabajarlo de nuevo va a ser redundante con los que vamos a encontrar en el caso 1. ¿Así se entiende? Por eso es que hice este primero. ¿Sí? Ya. Igual, si tomaran esto y como que lo siguieran desarrollando, al único que llegarían va a ser a los mismos casos que van a encontrar en el otro caso, entonces tampoco es tan terrible, ¿ya? Por si acaso. Ya, entonces caso 1, ahora sí que es el que sí nos va a dar los puntos críticos. Tenemos x más y igual a 0. De aquí tenemos que entonces x va a ser igual a menos y esto lo podemos reemplazar en cualquiera de las otras ecuaciones para obtener los valores de x y y. En este caso, es más fácil reemplazar en la ecuación 3, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la ecuación 1 y en la ecuación 2 tenemos el valor de lambda. Entonces, si lo reemplazamos en alguna de estas, lo que va a pasar es que nos va a quedar, por ejemplo, la primera ecuación en función de x y lambda, y voy a tener que reemplazarla en la segunda ecuación para obtener los valores de x e y, ¿ya? Que igual se puede hacer, pero es más largo. En cambio, si reemplazan en la 3 al tiro, es como que se ahorran pasar por el factor lambda y al tiro obtienen los valores de x y de y. ¿Ya? Entonces, reemplazamos en la 3. ¿Ya? Tu. Entonces nos va a quedar x cuadrado más x cuadrado igual a 1, es decir, 2x cuadrado igual a 1.
¿ya? Y de aquí obtenemos que entonces x vale más menos raíz de 1 partido en 2, ¿ya? Y como teníamos que x era igual a menos y, quiere decir que mis dos puntos críticos son o el 1 partido en 2, perdón, raíz de 1 partido en 2, coma, menos raíz de 1 partido en 2, o el punto o menos raíz de 1 partido en 2, coma, raíz de 1 partido en 2. Esas son mis dos opciones. Y en este caso, ya, tenemos que, para saber cuál es máximo mínimo, como estamos trabajando con Lagrange, no está como el criterio de la Hessiana, entonces la única forma que tenemos de saber es evaluar, ¿ya? De nuevo, en este caso estamos con una función continua porque son exponenciales y polinomios, y estamos en un conjunto que es cerrado y acotado, porque nuestra restricción es esa de ahí, que es de igualdad, entonces como evidentemente compacto, entonces sabemos que existen máximos o mínimos, entonces lo que uno hace es evaluar los 3 puntos, o bueno, en este caso los 2 puntos, en la función, ¿ya? Mi función era función de x, y igual a exponencial de x menos y por x cuadrado más y cuadrado,